Bien, nuevamente empezaremos, les doy la bienvenida y hoy empezaremos con uno de los primeros temas. Arrancamos ya de lleno con los temas. Les decía que parte de lo que vamos a ver en la materia tiene que ver directamente con la cultura organizacional. Para comprender la cultura organizacional es necesario que comprendamos dos cosas: la psicología desde el punto de vista organizacional y la comunicación desde el punto de vista organizacional. Hoy estaremos hablando de la psicología organizacional hasta donde podamos tener pueda extenderme un poco con el tema. Previo a este video, en las indicaciones les comenté que vieran primero la línea del tiempo de la evolución o surgimiento de la psicología organizacional. Les pido su apoyo si aún no lo han visto. Primero vayan a ver ese video para que posteriormente continuemos con esta actividad de la clase. Bueno, ahora sí. Continuamos entonces y empiezo a ver el tema de psicología organizacional. Les voy a compartir una presentación. Esta presentación también ya está en la plataforma de Classroom, ya está en estos momentos en el tablón y ahí en el tablón yo estoy siempre colocando toda la información y todo lo que vemos en la clase. Eso es importante siempre compartirlas. Esta presentación es muy larga, tiene mucho contenido, no la alcanzaremos a ver todo el día de hoy. Veremos hasta dónde nos implique, dónde nos dé el tiempo y también para no ser muy cansada y muy saturada la clase. Primero, si alguno de ustedes ya trabaja dentro de empresas y organizaciones, quizás sea familiar este término, capital humano. Un poquito del término capital humano para quienes trabajan desde el área de recursos humanos, desde la psicología, desde la administración de empresas o desde la comunicación organizacional, se van a dar cuenta que hubo un momento en el que se cambió el término. Dejamos de utilizar recursos humanos por capital humano. ¿Por qué se dejó de utilizar? Bueno, porque se entendió que al final del día lo que potencializa a una empresa, a una institución, es la gestión del talento humano, es decir, es el conocimiento, la presencia, la participación, las actividades, las habilidades, las aptitudes y todas aquellas funciones que desarrollan las personas al interior de la empresa. ¿Para qué? Pues para alcanzar las metas y objetivos dentro de la organización, dentro de la empresa o dentro de la institución. De tal manera que la psicología organizacional de alguna manera se entiende desde el ámbito laboral. Es una rama de la psicología que va directamente a estudiar o a vincular el desarrollo de las tareas laborales individual en lo colectivo para la parte funcional y también vamos a ver unos aspectos desde la parte emocional, ¿no? El objetivo es definir correctamente las conductas de la empresa para mejorar el rendimiento de las mismas. El origen de la psicología en las empresas. ¿Ya vieron un video? Ese video nos va a dar una pauta para entender un poquito más. Si no han visto el video, les pido que aquí suspendan un momento la clase y vayan a ver el video de la línea del tiempo de la historia de la psicología organizacional. ¿Cómo surge un poco la psicología organizacional o la psicología dentro de las empresas? Bueno, pues es que nace también un poco desde la revolución industrial y más adelante en otros fenómenos históricos del mundo. ¿Por qué nace? ¿A qué necesidad obedece? En algún momento en diferentes entornos empresariales o sectoriales o comerciales se dieron cuenta que algunas personas necesitaban tener ciertas habilidades para ciertas áreas. De ahí el interés entonces de siempre tener un perfil adecuado para poder desarrollar de manera óptima las actividades, encomiendas, asignaciones, descripciones de cargo que tiene para ti la empresa. Fue en Europa, a finales del siglo XVI, después de la ilustración, cuando las actividades se limitaban a las labores científicas. Sin embargo, después de los conflictos bélicos, hablamos de la Primera, luego la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de algo, que habían ciertas personas que no eran aptas para ciertas actividades. Entonces, a partir de ahí se empezaron a desarrollar diferentes metodologías o mecanismos para empezar a hacer el famoso proceso de selección de personal, ¿no? Por ejemplo, unos test de inteligencia, por ejemplo, la evaluación psicométrica, el test o evaluación para el desempeño del área, para el cargo, ¿no? Después, la mayoría, al término de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los militares o muchas de las personas que trabajaron en estos entornos se dieron cuenta que pues necesitaban otros trabajos y se dieron cuenta que los episodios de estrés postraumático que traían luego de la posguerra les estaba complicando desarrollarse en diferentes ámbitos, de tal manera que
se dieron a la tarea de empezar a revisar las habilidades y aptitudes de cada una de las personas para poder darles o para poder generar los espacios adecuados para poder desarrollar de manera óptima sus actividades. Y bien, ahora sí de lleno, ¿qué es la psicología organizacional? De entrada, la psicología, los que son estudiantes de psicología o bueno, en términos generales, sabemos que la psicología es una ciencia enfocada a la salud mental. Pero es una ciencia que estudia procesos afectivos, conductuales y cognitivos que se gestan en la mente y que además inciden en el comportamiento de nosotros los seres vivos, de nosotros los seres humanos. La parte organizacional dice, de acuerdo a la RAE, que no es como tal no es como tal una ciencia, sin embargo, se entiende como toda aquellas acciones relacionadas con las organizaciones, entidades o sistemas, instituciones públicas o privadas, aquellos entes donde los integrantes interactúan entre sí por un objetivo en común. De tal manera que con estos dos conceptos vamos formando ya una primera parte de lo que veremos en cultura organizacional y arrancamos entonces con la psicología organizacional, de tal manera que podemos entender que estas ideas nos permiten entender que la psicología organizacional se trata de una disciplina o una rama de la psicología que va orientada al estudio o al comportamiento de las personas desde adentro de la organización, desde adentro de la institución, desde adentro de las empresas, ¿no? El objetivo de los psicólogos especializados en esta área es conocer cómo afecta un individuo al resto de la organización en general. Es decir, aquí empecemos ya con reflexiones y empecemos ya con ejemplos muy puntuales. Hay que tener claro que no todas las personas tenemos las mismas habilidades y aptitudes para desempeñar un cargo. Vamos a pensar en todos aquellos que tenemos atención y servicio al cliente, atención directa y servicio al cliente. Si soy un tipo de persona que no tiene tolerancia y se irrita de manera fácil, seguramente tendré muchos conflictos en el desarrollo de mis actividades y seguramente llegará un punto en el que voy a contagiar también al resto del equipo de trabajo. Y esto se traduce de la siguiente manera: pérdida o improductividad para la empresa. A lo mejor mi perfil no es estar atendiendo, estar frente a frente con las personas. A lo mejor yo soy muy bueno a nivel administrativo, pero para otro tipo de procesos. A lo mejor se me ocurre archivando y no porque diga que tiene que estar escondido o oculto, sino porque mi perfil va en otro sentido. A lo mejor llegué como analista o asistente administrativo, pero tengo muchas habilidades y aptitudes que tienen que ver directamente, por ejemplo, con procesos administrativos como de almacén o como de esta capacidad de negociar, pero vía telefónica. A lo mejor no era el perfil adecuado donde yo estaba. Y desde ahí la parte organizacional tendría que empezar a ver, porque esto a la larga se traduce con mermas para la empresa, porque siempre es una regla común y no es porque estemos como queriendo imponer el orden de lo establecido, pero siempre un mal elemento, bueno, más que un mal elemento, perdón, está mal utilizado el término que dije, pero siempre un elemento dentro de la empresa que no está a gusto, que no está conforme y que presenta constantes conflictos, seguramente nos va a afectar al resto del personal, al resto del equipo de trabajo o al resto de los colaboradores. Aquí el capital humano es esencial para el desarrollo de las actividades de la empresa. ¿Por qué? Porque desde el área de capital humano o recursos humanos se tienen que empezar a gestionar herramientas, se tienen que gestionar esquemas, estrategias, acciones que permita tanto identificar como generar también propuestas de solución. Hay aspectos que no se van a solucionar nada más cambiando un puesto, hay aspectos que no se van a solucionar cambiando a la persona, hay cosas que tienen que ver más con un origen, con una raíz. Pensemos que tenemos una queja constante porque alguien no sabe cómo contestar el teléfono y así yo contrate cada mes a 10 personas diferentes, cada mes voy a tener el mismo problema y quizás el problema radica en que no tenemos un manual de comunicación o de atención telefónica, ¿no? No tenemos un manual donde diga paso 1, levantas la bocina, paso 2, saludas de acuerdo al momento del día, paso 3, mencionas el área a la que están llamando. Paso 4, mencionas tu nombre. Paso 5, le preguntas con quién estás hablando. Paso 6, le dices que en qué puedes apoyarlo, de tal manera que ya quede establecido. Y la siguiente vez ya será más fácil, ¿no? Entonces, tal vez pueda ser comunicación organizacional. Buenos días, la atiende Wilber Jiménez. ¿Con quién tengo el gusto y en qué puedo apoyarle? Ya quedó establecido en una especie de manual, ya tenemos una pequeña directriz, ya tenemos un pequeño procedimiento, ya tenemos un protocolo a seguir.
Pero este tipo de necesidades se tienen que detectar y justo la parte organizacional nos va a permitir empezar a detectar todo este tipo de necesidades. Ahora bien, en esta rama de la psicología hay que tener en cuenta que aborda aspectos a nivel colectivo y a nivel individual. Y algo bien importante, a nivel individual nosotros, recuerden que nosotros somos el resultado de muchos procesos por lo que hemos pasado. Escuela, formación en casa, formación académica, experiencia laboral, experiencia con los amigos. De tal manera que muchos de nosotros aún carecemos de elementos y de herramientas, por ejemplo, para tener una comunicación asertiva, por ejemplo, para tener una comunicación afectiva, por ejemplo, para establecer algunas conductas o, vamos a decirlo así, algunos códigos de educación básica, algunas reglas de convivencia básica, ¿no? A veces decimos, es que yo soy así, yo hablo sin filtros, yo no tengo pelos en la lengua, y es bien válido. Pero tomemos en cuenta que la comunicación asertiva implica saber decir lo correcto en el momento indicado, en las circunstancias indicadas, con las personas indicadas, ¿no? Entonces, ojo con eso. Yo no digo no tengamos esta habilidad, esta aptitud, esta formación. Yo lo que pienso es que tenemos que aprender en qué contexto y en dónde. Y aquí voy a hacer un paréntesis particular. Hay que tomar en cuenta algo, y es algo que he aprendido durante mi proceso de vida y durante mi proceso de experiencia personal, profesional y aprendizaje. La forma en cómo nos comunicamos dice mucho y las palabras dicen mucho. Las palabras pueden determinar el futuro de una persona y estamos hablando entonces de un esquema de comunicación. Si aprendemos a establecer una comunicación asertiva y efectiva, estoy seguro que en esos momentos tendríamos más personas talentosas en cada una de las empresas, porque no nos imaginamos el daño que podemos causar a los equipos de trabajo cuando no nos sabemos dirigir de manera correcta. Es más, voy al ejemplo tan simple. ¿Cuántas personas no estamos al frente de un equipo de trabajo o cuántas personas no somos parte de un equipo de trabajo y a diario se nos pide algo y quien nos los pidió ni siquiera sabe qué es lo que está pidiendo? Solamente lo pide por pedir porque esa es su manera de imponer una autoridad, porque esa es su manera de patentar o legitimar que tiene autoridad. Es una vieja escuela, es una metodología muy antigua. Por ahí de los 80 se utilizaba y quizás funcionó, por ahí de los 70 se utilizaba y funcionó. El día de hoy no funciona de esta manera. Hoy tenemos más elementos. Es más, las condiciones del mundo de hace 2 años para acá nos vinieron a enseñar que hay muchas maneras de ser autodidactas, que hay muchas maneras de ser mejores personas, que hay muchas maneras de ser mejores líderes, que hay muchas maneras de ser una mejor empresa a partir de una mejora en la cultura organizacional. Entonces, todo esto lo debemos de entender porque a partir de esto también se detectan problemas a nivel personal y a nivel grupal y con ello vamos a mejorar el rendimiento de la organización. Quizás no garanticemos una productividad al 100% porque habrá que atender otras cosas. Sin embargo, sí podemos nosotros mejorar todos los esquemas de comunicación, podemos mejorar posiblemente el rendimiento de la empresa. Eso es fundamental. Es muy importante esta rama de la psicología, sí, porque al final de cuentas nos vamos a comprender que vamos a encontrar puntos de mejora continua. Y aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis. Los que están en áreas administrativas, áreas legales, áreas de psicología, saben que han entrado en vigor nuevas normas, ¿no? Factores de riesgo psicosocial, que el día de hoy todo esto tiene que ser evaluado, tiene que ser analizado, tiene que ser mejorado, tiene que ser solucionado si queremos evitarnos de alguna manera sanciones o posiblemente algunos señalamientos y problemas legales con instituciones públicas o instituciones gubernamentales, NOM 035. Recordemos, esto es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué otros aspectos nos va a permitir la psicología organización? La parte organizacional, organizar, dirigir y planear. Eso es fundamental, ¿no? Dirección, organización, planeación, control. Si aprendemos a planear, si aprendemos a organizar, si aprendemos a dirigir, minimizamos riesgos al máximo. Parte de nuestra cultura organizacional tendría que ver incluso hasta con actividades personales. Si yo decidí que le voy a dedicar 1 hora a la tarea, el día que yo lo asigne, voy a ser lo más responsable posible. Y mi tiempo tiene que ser tiempo de calidad para esas tareas. Lo mismo en el trabajo. Si acostumbramos a procrastinar en el trabajo porque llegamos y lo primero que tenemos que hacer es preparar café, después saludar a todos, luego prender la computadora, luego ir a ver al otro compañero otra área y luego salir por las cosas que tenemos que comprar, caray. Y después nos quejamos de la empresa y ojo, no me estoy poniendo a favor de la empresa, solamente estoy diciendo, tenemos que ser congruentes, tenemos que romper un poco a partir de la cultura organizacional el eterno mito de
pues como medio me pagan, medio trabajo. La cultura organizacional tiene que ser diferente. Yo no digo que no tengamos 5 minutos para tomar un café. Yo lo que digo es que no se nos puede ir el horario de entrada, que era a las 9, llego a 9:15 y 9:45 sigo preparándome el café. La cultura organizacional implica dedicarle el tiempo a cada cosa, planear, prever, minimizar riesgos, controlar riesgos, reducir riesgos, detectar las buenas prácticas, qué me salió bien, qué hicimos bien y qué puedo mejorar para la próxima. Y esto que me salió bien, que quede como experiencia, ¿para qué? Para que lo sigamos replicando constantemente, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que de alguna manera otro de los factores que empieza a afectar el no tener una buena cultura organizacional es el clima laboral. Y al no tener un buen clima laboral, ya sabemos cuáles son los resultados dentro de la empresa. Baja mucho la productividad, baja mucho el rendimiento, rotación constante de personal, no hay identidad corporativa, no hay identidad institucional, hay quejas constantes, hay mermas, incluso hasta fenómenos como robo hormiga. No tendría por qué suceder todo esto. Un mal clima laboral es lo peor que le puede pasar a la empresa, porque ahí estamos hablando de severos problemas al interior de la organización, pero más grave, nadie ha hecho nada por mejorarlo. ¿Dónde entra la cultura organizacional? ¿Qué está haciendo Capital Humanos? ¿Por qué no estamos corrigiendo algunos esquemas de comunicación? Ahí viene la parte importante. Tenemos que empezar a atender todo esto, ¿no? Y esto nos va a permitir prever. Cuando planeamos, prevemos. Y si prevemos, podemos atenderlo para que evitar que aparezcan los conflictos. Y cuando aparecen los conflictos, saber cómo lo vamos a lograr. ¿Y cómo voy a saber cómo prevenir conflictos? Tengo que empezar a escuchar a los empleados. La cultura organizacional tiene que implicar escuchar a todos y empezar a generar un instrumento de escucha, empezar a generar un instrumento que permita a todos los equipos de trabajo externar inconformidades. Instrumentos bien hechos, encuestas, evaluaciones, focus group, donde se les permita hacer una interpretación de resultados para que nos permita conocer el panorama de la institución. Porque si tú eres del área de recursos humanos o capital humano y presentas una encuesta de clima laboral donde dices que todo está bien, que no pasa absolutamente nada, pero cada mes tienes rotación de personal en la empresa, evidentemente alguien está mintiendo. Y yo no quiero señalar a quién, pero aquí hay un severo problema. Y a lo mejor van a decir es que no es mi culpa, a lo mejor el problema era los salarios, pero se ve reflejado en el clima laboral. Y no pudimos haber presentado un informe de un clima laboral excelente cuando hay un severo problema de rotación de personal. Entonces, ojo con esto, ojo aquí, tenemos que empezar a visualizar todos estos elementos. Y lo más importante, si puedo ir un paso adelante, voy un paso adelante, me voy adelantando. La planeación me va a permitir también, de alguna manera, ir avanzando y estar algunos pasos adelante. ¿Para qué? Para que esos factores negativos no influyan en el rendimiento de los trabajadores. Al contrario, parte de la organización, parte de la planeación, parte de la cultura organizacional implicará a la mejor, si no lo tienen, que en algunas instituciones se establezcan programas de estímulos y reconocimientos. A veces el simple hecho de una palmadita en la espalda, ¿no? El de, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué pasó? Hace mucho tiempo que no te veo. ¿Cómo te va? A veces eso cambia el día de las personas. A veces no nada más se trata de saludos, a veces sí debe de haber otro tipo de remuneraciones, ¿no? Y a lo mejor son incentivos económicos, a lo mejor son programas como vales de despensa, no lo sé. Cada empresa tendrá su propio programa de estímulos y recompensas. Y eso también es fundamental. Cambiemos un poco entonces algunos esquemas. ¿Cuántos de ustedes no en el día a día, conforme van trabajando, conforme llegan a sus espacios, se encuentran a alguien y cuando los saludan, ¿qué es lo que dicen? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y contesta en automático, hola, bien, ¿y tú también? Gracias, buen día. ¿No? En realidad ni siquiera sabíamos, o en realidad ni siquiera queríamos saber cómo estaba, lo hicimos en automático. Pero ¿y si cambias el hola, qué tal, buenos días, cómo estás? Por buen día, gusto en saludarte, que tengas un excelente día. Pues a lo mejor vamos a recibir otra respuesta y se van a acordar de nosotros y vamos a cambiar ese esquema de saludo porque ya lo tenemos hasta automatizado, ¿no? A veces esos pequeños cambios hasta parecieran insignificantes, pero son parte de la cultura organizacional y van cambiando poco a poco la diferencia. Pero detengámonos un poco en el día a día, analizar, detengámonos un poco en el día a día a ver qué está sucediendo, qué estamos haciendo bien. Analicemos desde nosotros, desde nuestra participación como individuos en la empresa y analicemos también las prácticas incorrectas o correctas de la empresa. Si en algún momento tienes los escenarios en la institución o organización en la que trabajas, en la empresa en la que trabajas y quieres hacer una aportación, tienes elementos y tienes herramientas, porque hoy estás entendiendo que puede haber una cultura organizacional diferente. De tal manera que, bueno, tendríamos que irnos pues siempre un paso adelante. La cultura organizacional, acuérdense lo que les decía también NOM 035,
nos va a ayudar también a empezar a detectar otros aspectos como la salud física. La salud física como la salud psicológica es importante y es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos que empezar a identificar muchos factores. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros no trabajamos, por ejemplo, en empresas de un gran número de trabajadores y no teníamos protocolos de riesgos, no teníamos protocolos de protección civil? Vino una pandemia y nos dijo, ¿quieres seguir operando? Desarrolla protocolos de acción para atender este problema. Y las empresas trabajaron de manera inmediata porque hay que empezar a cuidar y a garantizar las condiciones de salud de los equipos de trabajo. Y eso es fundamental. También otro aspecto importante dentro de la cultura organizacional, hay que ver también a los grupos de interés externos, como proveedores, como clientes externos, como sociedad en general, los que nos están rodeando, cómo nos están percibiendo, porque si siempre se percibe mal a la empresa, ya no solamente está afectando esto al nivel interior, también está afectando a nivel exterior. En las siguientes clases vamos a en las siguientes clases vamos a ver de manera detallada algunos ejemplos, ¿no? Algunas crisis o problemas de cultura organizacional que tienen algunas empresas, ¿no? El ejemplo que les puedo poner y que se me viene ahorita a la mente es de la empresa Herdes, ¿no? ¿Qué fue lo que le sucedió hace varios años atrás a la empresa Herdes? Se hizo viral una fotografía donde uno de sus colaboradores aparecía pues realizando sus necesidades fisiológicas o simulando hacer sus necesidades fisiológicas frente a la banda donde estaban todos los chiles que son los que iban a enlatar. Se hizo viral y entonces empieza a tener una severa crisis. Y cuando la quieren atender, esto ya era una bola de nieve que había explotado por no atenderlo a tiempo y por falta de una cultura organizacional y por no tener implementado un correcto esquema de cultura organizacional al interior de la empresa. Ejemplos como estos los vamos a ir viendo y si ustedes allá en sus trabajos, en su vida cotidiana, se van dando cuenta de diferentes ejemplos o situaciones, los podemos poner como ejemplos. No se trata de solucionar porque no es una consultoría, se trata de compartir para que todos opinemos y para que todos veamos que puede haber soluciones posibles y a veces el desconocimiento nos hace llevar a tomar decisiones incorrectas y el tomar decisiones incorrectas repercute en diferentes ámbitos a la empresa, repercute desde el punto de vista de la improductividad, de la merma, de la pérdida y a veces hasta en situaciones legales. Bueno, hasta aquí dejo esta primera parte del tema. Me dio mucho gusto impartir una pequeña introducción del tema para que nos vayamos adentrando y para que nos vayamos conociendo y cualquier duda, insisto, me pueden contactar a través de los canales de comunicación ya establecidos. Recuerden que mi nombre es Flor Jiménez y fue un gusto saludarles. Que pasen un excelente día.